Y sí, el viernes se informó en la conferencia de prensa que encabeza el presidente López Obrador de la nota diplomática que enviaría el gobierno de México a su homólogo de Estados Unidos para formalmente solicitarle información sobre el operativo Rápido y Furioso que pues ocurrió en Estados Unidos y México, mediante el cual hubo un trasiego de armas de ese país al nuestro, un trasiego de armas mediante el cual se buscaba tener control de esas armas y ver quiénes eran las que lo compraban, que condujera precisamente a las organizaciones criminales, entre ellas la de Joaquín El Chapo Guzmán, pero resulta que se salió de control, fue un fiasco y con esas armas fueron asesinados no solamente mexicanos, sino estadounidenses, funcionarios estadounidenses. Hace un rato, como se lo presentábamos aquí, Marcelo Ebrard envió esta nota diplomática, la hizo pública, algo hasta desde mi entender no usual, algo inusual que un canciller haga pública la nota diplomática, pero precisamente, Alejandro, hoy justamente eso es un asunto que va seguramente a generar muchísimas reacciones tanto en México como en Estados Unidos. Sí, y la razón por la que seguramente se hace pública es pues para darle una cierta transparencia, porque sí hay detrás de eso demasiada, digamos, por decirlo de alguna manera, grilla. Recordemos que esto no vino de la nada, simplemente hubo una cadena de tweets, un hilo, como se le conoce, de tweets, de mensajes por Twitter del expresidente Felipe Calderón, donde dijo que pues que era mentira que su gobierno se hubiera enterado de Rápido y Furioso, y que se fue enterando, eso dijo, que se fue enterando conforme el operativo fue fallando, casi en tiempo real se fue enterando su gobierno. El presidente citó hoy a la periodista Dolia Esteves. La cita porque Dolia ese mismo día inmediatamente dio a conocer un documento en el cual se probaba que por lo menos Medina Mora, que era entonces el procurador general de la República, que dependía directamente de Felipe Calderón, estaba plenamente informado del operativo previo que deriva en el operativo Rápido y Furioso. Y justo nos da muchísimo gusto tener a Dolia Esteves aquí en Los Periodistas, como en ocasiones anteriores, para hablar de este tema. Dolia, bienvenida a Los Periodistas. Buenas tardes, Álvaro y Alejandro. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la nota diplomática o por...? Ustedes me dicen, porque pues hay mucha información, ¿no? Usted, periodista, trae la mano el día de hoy. Bueno, mira, en efecto, ese documento que yo publiqué en Twitter el día viernes, lo manejó hoy el presidente López Obrador en pantalla para decir pues que sí tenían conocimiento. Ahora, en efecto, el gobierno de Calderón tenía conocimiento y dio su anuencia, no necesariamente durante la época de Medina Mora como procurador, no necesariamente al operativo Rápido y Furioso, porque ese operativo se inició en 2009 y él salió precisamente de la Procuraduría en 2009, sino a la política de trasiego vigilado que incluso existe desde antes del gobierno de Calderón. Se inició a finales del gobierno de Fox. Desde a finales del gobierno de Fox, donde también estuvo como secretario de Seguridad Pública, si no me equivoco, corríjanme, el propio Medina Mora, se empezó a manejar esta idea del trasiego de armas vigilado bajo una política que se conoció como Gun Runner. Entonces, hay una política en que los dos gobiernos están en la misma plana, coinciden en esta política, y a raíz de esa política se hacen varios operativos. El primer operativo para el trasiego de armas a México fue dentro de Gun Runner,
fue el receptor abierto, que falló, y ese es el operativo que menciona este memorando cuando dice que se hicieron unos intentos fallidos de entrega vigilada, pero que no, o sea, que no les funcionó, y eso el procurador, eso fue en 2007, en julio de 2007 es cuando trataron de introducir armas y fallaron por una serie de razones, entre ellas, por ejemplo, que los policías de la AFI todos fueron en masa a la frontera de México con Estados Unidos a recibir estas armas, y los traficantes pues se dieron cuenta que había mucha vigilancia y siempre no lo hicieron. Entonces, el hecho, no puede decir Felipe Calderón que su gobierno no sabía. Yo no sé si él personalmente no sabía, pero de que sabía el procurador, lo sabía. Y no nada más Medina Mora, sino los demás. Dolia, te doy estos dos datos porque te van a servir. Efectivamente, Felipe Calderón propone al Senado de la República como procurador el 7 de diciembre del 2006, o sea, llegando a la presidencia, luego propone Felipe Calderón a Medina Mora. Y luego Medina Mora renuncia el 7 de septiembre, pero ya de 2009. Y luego ya entra Chávez, este procurador de origen chihuahuense que también traía su historia, una historia terrible allá en Chihuahua. Pero esos datos te sirven. Él es procurador de diciembre, entrando Calderón, diciembre de 2006 hasta el 7 de septiembre de 2009. Perdón la interrupción, Dolia. No, pero eso es muy importante porque él niega haber sabido de Rápido y Furioso, es muy mañoso en su negativa, dice, es que yo no sabía nada de Rápido y Furioso, y eso lo ha venido diciendo, a mí me lo dijo en una entrevista que le hice en 2013 cuando ya era embajador aquí en Estados Unidos. En efecto, probablemente él no se enteró hasta que vio los reportes periodísticos sobre el escándalo de específicamente el operativo Rápido y Furioso, pero lo que no pueden negar, porque está documentado no solamente en ese memorándum que yo publiqué en Twitter y que el presidente hoy destacó, sino también en el reporte del inspector general del Departamento de Justicia, que conocía la política de introducción vigilada, de trasiego vigilado de armas al margen de los operativos. Es probable que no haya conocido directamente, porque ya no era embajador en ese momento, creo que ya lo habían enviado de embajador a Londres, ¿no? Después de que salió de procurador, ¿a dónde se fue? A Londres, de embajador, y después de ahí lo rescata Peña y lo nombra embajador aquí. Entonces, la Procuraduría General de la República de Calderón no solamente sabía, sino que enviaban a colaborar en el trasiego de armas vigilado, porque como decían ustedes, se necesitaban dos para bailar el tango del trasiego. O sea, por un lado, los de la ATF en Phoenix les mandaban las armas con chip para ser rastreadas en México, y el rastreo no lo hacían necesariamente los agentes de la ATF, sino los agentes de la AFI. Y esto está en el informe del inspector general del Departamento de Justicia. Doña Esteves, hay también un informe de 2.359 páginas llamado Rápido y Furioso, la anatomía de una operación fallida. Es un informe elaborado en el Congreso, y ahí se acredita justamente esta información. Es un informe voluminoso, y hasta donde tengo entendido, ahí hay información que acredita precisamente el conocimiento que tenían autoridades mexicanas de este operativo. ¿Es así? Sí, ahí en ese operativo, en ese informe que consta de 3 partes y que en efecto es de más de 2,000 páginas, que se dio a conocer el 31 de julio del 2012, ahí donde está anexado el memorándum que yo publiqué y traduje el viernes. Así es.
Efectivamente. Es parte de esa investigación masiva que ordenaron los republicanos, porque hay que acordarnos que esto, que el Rápido y Furioso se realizó precisamente bajo el gobierno del presidente Obama, se desarrolló durante el gobierno del presidente Obama, pero la idea del trasiego de armas vigilado se inicia con el gobierno de Bush. Dolia, ya viendo la nota diplomática pues es muy puntual, la que envía hoy el canciller Marcelo Ebrard, pues es muy puntual, es muy correcta en el sentido de que acota, es casi una pregunta. ¿Sabía o no sabía Felipe Calderón? No lo dice así, obviamente, pero es a donde va la nota diplomática, que es muy breve y es muy directa. Es básicamente, ¿sabía Calderón o no sabía de este operativo que costó vidas mexicanas y estadounidenses? ¿Sabía o no? Es decir, ¿miente Calderón o no miente Calderón? Pareciera como que la nota diplomática, que es muy correcta en su uso del lenguaje, que es leída con mucha propiedad por Marcelo para cuidar las formas, parece como que le pone también al gobierno de Estados Unidos en la mano, al gobierno de Trump, la oportunidad de que voltee a ver a su enemigo, que es Barack Obama, quien era presidente cuando se desarrolla este operativo. ¿Te da esa sensación, Dolia Esteves? Sin duda, y es más, me parece que la nota diplomática, como ustedes dijeron correctamente, es muy inusual que se publiquen. Es más, están clasificadas de secretas aquí. En el momento en que llega una comunicación diplomática de esta naturaleza, de gobierno a gobierno o de estado a estado, uno no se entera, a veces ni te puedes enterar del tema que se trata en la nota diplomática. Es inusual que la haya publicado con video el canciller, porque está haciendo diplomacia pública y con efectos políticos. Eso obviamente está politizando la nota diplomática. Por otro lado, es inusual que se envíen notas diplomáticas 10 años después de un acontecimiento, en una investigación que ya quedó cerrada con un magno informe del Congreso de Estados Unidos, que fue el que movió la investigación, y del inspector general. Entonces, obviamente es una cuestión politizada. Yo no estoy diciendo, y es que el presidente López Obrador no tenga absolutamente toda la razón en querer llegar al fondo de las cosas. O sea, las víctimas del nazismo y de muchos crímenes de lesa humanidad están todavía pidiendo justicia y demandando esclarecer la verdad. Desde luego que nos corresponde a los mexicanos esclarecer esa realidad, es qué pasó realmente, quién sabía, dónde están las 2.500 armas, cuántas se han podido confiscar, cuántas otras se han usado en asesinatos o homicidios que ni conocemos. Todo eso es muy legítimo quererlo hacer, pero a mí me preocupa la forma, sobre todo una petición de esta envergadura al gobierno de este señor, de Donald Trump, en un momento electoral. ¿Qué pasa mañana, Álvaro y Alejandro, si Trump dice, miren, aquí está una nota diplomática que me mandó mi amigo AMLO, López Obrador, y es una muestra más del fracaso de la política del gobierno de Obama y de Joe Biden? Ellos introdujeron armas a México, aquí está la muestra, yo tengo que limpiar el desaseo de su política exterior. Eso lo puede hacer Trump, eso lo puede hacer Trump, y usarlo políticamente para anotarse puntos a su favor en un momento electoral, en un año electoral. Yo no sé si Ebrard tomó eso en consideración, sobre todo el hecho de hacerla pública. Pues seguramente sí, Dolia, por una razón, porque no solamente hace pública la nota diplomática, sino los términos en que está planteada no deja ninguna posibilidad de que Estados Unidos la deje sin respuesta.
En primer lugar, porque establece que si el gobierno mexicano conoció y autorizó el operativo, dice, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución, en el caso de México, y refiriéndose al gobierno de Estados Unidos, en este caso al gobierno de Barack Obama, dice, si el gobierno de México no sabía, entonces Estados Unidos habría violado la soberanía de México y por supuesto que esto va a implicar una respuesta, además de que da un dato adicional, Dolia, y usted que nos escucha y que nos ve, dice que la Fiscalía General de la República ya solicitó al gobierno de Estados Unidos información desde septiembre del año pasado. Esto también lo está haciendo público el canciller Marcelo Ebrard, y hay que recordar que si hasta hoy se envió la nota diplomática y no el viernes, fue precisamente porque la Cancillería le estaba solicitando a la Fiscalía General de la República los antecedentes o la información que esta institución autónoma tiene para presentar la solicitud de información al gobierno de Estados Unidos. Aquí no hay nada que sea fortuito, Dolia. No, no hay nada. Pero también el canciller también citó a Eric Holder, que era el procurador cuando estalló el escándalo Rápido Furioso, diciendo que el procurador dijo que el gobierno de Calderón sí sabía, que el gobierno de México sí sabía. Por otro lado, el hecho de que lo haya hecho público le da la luz verde al gobierno de Obama, al gobierno de Trump, para que también ellos respondan públicamente y usen la nota diplomática del gobierno de México para como mejor le convenga a Trump. Si hubiera sido una nota diplomática confidencial, como son todas las notas diplomáticas, entonces Trump o Pence o quien fuera la pudieran haber filtrado a la prensa, pero ya tuvieran la posibilidad de, en una conferencia de prensa, Trump sacarla y decirle, miren, me acaban de mandar esta nota diplomática, porque él ya no está violando ningún protocolo diplomático, puesto que el canciller ya la hizo pública y la leyó por un video. Yo nunca había visto eso. Dolia, ¿y estás de acuerdo en que la nota diplomática es básicamente un miente o no Felipe Calderón? Ese es lo que le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos. Pero a su vez, la nota diplomática le pone en las manos a la oportunidad a Trump para que voltee a ver a Barack Obama, que es algo que le va a encantar a su gobierno voltear a ver. Independientemente de las consecuencias posteriores, que pueden ser importantes, digamos, porque pues Barack Obama es un personaje de los demócratas muy poderoso hasta el día de hoy. Sí, no, es preocupante porque no Barack Obama tanto, sino el Partido Demócrata, los congresistas la poderosa Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, tercera en la jerarquía de poder de Estados Unidos, pueden decir, pero ¿para qué la hacen pública? ¿Para qué nos quieren manchar? Porque todo el mundo sabe que embarrar públicamente. ¿Para qué le están dando más municiones al gobierno de Trump en un momento electoral tan difícil para nosotros? Sí puede haber esa reacción por parte de los demócratas. Y yo lo que digo es que yo no sé si calculó eso, o quizás ese sea el propósito, abonar a la candidatura de Trump, que tienen una muy buena relación y que constantemente están diciendo que es amigo de ellos. Yo no sé ese cálculo. Lo que sí es que la nota diplomática sí quiere saber o corroborar, porque ya se sabe que sí sabía el gobierno de Calderón y que hubo colaboración en el trasiego. Eso está documentado en esos dos informes que he mencionado, pero quieren ir más allá, quieren una corroboración contundente y nueva, actualizada, de algo que ya se sabe. Sí, Calderón sabía, Calderón lo está negando, pues claro que lo está negando también Medina Mora, todos lo niegan.
Y sí es correcto lo que dijo Ebrard. Si sabía Calderón, entonces no habría muchas bases para que nosotros pidiéramos una disculpa al gobierno de Estados Unidos, puesto que no fue una intervención unilateral, sino una intervención con el consenso y la aprobación del gobierno de Calderón. Entonces ya cobra menos fuerza un reclamo por una intervención unilateral a una intervención que fue aprobada por el propio Calderón. Eso es evidente. Entonces, dependiendo de qué les contestan o cómo usan para efectos electorales políticos la nota, pues hay que ver dónde termina esto, ¿no? Pero sí, yo lo veo un poco rebasado. Muy bien, pues Dolia, no sabemos cuándo vaya a dar respuesta el gobierno de Estados Unidos, pero por supuesto, una vez que haya esa respuesta, seguramente vamos a volver a platicar al respecto. Muchísimas gracias una vez más, Dolia, por estar aquí en Los Periodistas. Claro que sí, buenas tardes a los dos. Muchas gracias, Dolia. Pues sí, fíjate, inusualmente se da a conocer esta nota diplomática, Alejandro, lleva jiribilla, sin duda, más allá de que efectivamente le puede hacer el favor a Estados Unidos, a Donald Trump específicamente, de hacer campaña con esta nota diplomática. Lo que está haciendo también el gobierno de México, de alguna manera, es hacer exactamente lo mismo. Pues decir, vean a este señor Calderón, que se vende como el gran demócrata y fue cómplice, si es el caso, de los estadounidenses que introdujeron armas que le costaron la vida a mexicanos. Y aquí hay dos personajes importantes, Álvaro. Calderón, pero también Medina Mora, que es, digamos, el primer náufrago de la llegada de la 4T al poder. Y casi pues, se vio forzado a renunciar, recordemos, acusado de corrupción y bajo una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, específicamente del Gobierno de México, sobre corrupción. Que, por cierto, no debe quedar en la impunidad ni en el olvido. Es una exigencia de si el señor Medina Mora renunció, que conforme a la Constitución solamente puede ser por causas graves, como ministro de la Suprema Corte, pues la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía dijeron que está bajo investigación. No puede ser posible de que el asunto pase al olvido y disculpe solamente para que no haya un asiento en la Corte que ocupe un incondicional de la élite. Así es. Vamos a un corte.